por donde ustedes. La pregunta es, ¿cómo se procede en caso de que se compruebe efectivamente que hay asambleístas que están vendiendo votos y al mismo tiempo corrompiéndose frente al gobierno? Mire, Orlando, esa es una posibilidad que se ha planteado, se ha insertado en el escenario político. Hay que tener la objetividad para poder analizarla de manera fría. Yo particularmente considero así férreamente que nuestra bancada está totalmente unida. Yo dudo totalmente de que alguien en nuestra bancada pueda un poco torcer la voluntad del pueblo y peor la voluntad de nuestro partido. En eso estoy totalmente convencido, primera cosa. Segunda cosa, sí, efectivamente han habido algunos comentarios de parte de otras bancadas, pero yo vengo diciendo, Orlando, de manera categórica, que este juicio, insisto, va a tener los flashes y las cámaras de todo el país. Nosotros, como Revolución Ciudadana, estimado Orlando, fuimos al escrutinio público el 5 de febrero del 2023 y hemos tenido una victoria, pero contundente. Eso significa que la ciudadanía está del lado de nosotros, que la ciudadanía confía en nosotros. Por esa razón yo considero que, al igual que nosotros, las otras tiendas políticas, deben estar observando que el escrutinio público va a ser contundente. Aquí se va a ver, estimado Orlando, quiénes están con el pueblo, quiénes están con la banca, quiénes están con la acumulación de capital y quiénes están con los ciudadanos de a pie. Este concepto que tienen estos administradores temporales del país, de que hay que acumular riqueza, de que el país tiene muy buena salud porque los índices macroeconómicos están perfectos, esta visión que tienen de que la reserva monetaria es alta y que el déficit fiscal es pequeño y por eso somos sujetos de crédito del Fondo Monetario Internacional, es totalmente torpe porque eso no se ve reflejado en el beneficio de los ciudadanos. Esa va a ser, insisto, Orlando, la situación final de este proceso de juicio político. Aquí se va a ver quién es quién, los que están con la banca o los que están con el pueblo. Y siendo así, entonces yo digo, la situación tendría que ser analizada en otra perspectiva, porque si se hace público voto por voto, desde ahora evidentemente se podría más o menos, digo yo, calcular cuál será el escenario posible, porque algunos ya hablan de 104 votos, otros hablan de 96, el gobierno dice que tiene 47 de su lado, eso implicaría que tendría prácticamente ganada el juicio político. Yo pregunto entonces, ¿de qué manera se garantiza la transparencia de este proceso, considerando que obviamente ya ha pasado en el pasado, ya ha ocurrido en el pasado próximo, cuestiones como por ejemplo votos de la asamblea donde algunos asambleístas de Pachacuti en particular y otros llamados independientes han jugado de parte del gobierno? La reflexión es muy interesante, Orlando, desde esa perspectiva. Permíteme responderte desde mi condición de miembro de la Comisión de Fiscalización y, por supuesto, también miembro de un proyecto político. Es más que obvio cuál es mi posición política. Eso no significa que, siendo un juez sustanciador del proceso, no voy a garantizar, como dije hace un momento, el debido proceso, la objetividad en la valoración de pruebas, etcétera, etcétera. Digamos que estamos prohibidos de prevaricar, ¿sí? Aunque, insisto, yo tengo una posición producto de que soy miembro de un proyecto político. Ojalá, estimado Orlando, pudiéramos hacer un ejercicio como el que tú planteas, ¿no? Un ejercicio previo, una especie como de observación de por dónde van los tiros y también ver si es que esos tiros después cambian de dirección. Ojalá pudiéramos hacer. Mira, Orlando, es un poco complicado y difícil hacer un ejercicio de esa naturaleza. No es imposible, pero en buena hora que se introduzca en una conversación de este tipo para poder trasladarlo, por lo menos los que están viendo, incidir en que la opinión pública demande de los asambleístas ya un pronunciamiento lo más objetivo posible y transparente. Ya, entonces, pasemos a lo otro. Si efectivamente las condiciones están dadas para eso, ¿hasta dónde hay garantías? Se pregunta la gente, lo hace desde fuera del país, de que el presidente no acuda a la muerte cruzada, a pesar de que él ha dicho, y como ya ha mentido varias ocasiones, dice una cosa, hace otra, queda la duda de que si él dice yo voy a defender mi nombre, el de mi familia, etcétera, etcétera, en la asamblea, pero también en la entrevista del día domingo dijo que tenía en sus manos la muerte cruzada. ¿Qué implicaría que en pleno juicio político, arrancado el proceso, él acuda a esa herramienta constitucional? Mira, Orlando, a mí me parecería sinceramente un error garrafal histórico del presidente que intente usar esa herramienta que se tiene. ¿Por qué? Porque ya está completamente deslegitimado. Orlando, independientemente del resultado de este juicio, y esto lo digo con toda la fuerza del mundo, independiente del resultado de este juicio político, el presidente de la República está totalmente deslegitimado. A lo largo y ancho del país, nadie le cree al presidente.
se ha determinado categóricamente que no tiene liderazgo para manejar un país. Posiblemente ha sido un buen administrador de un banco y eso se vendió, ¿no? Se dijo, bueno, al final un buen administrador de un banco va a ser un buen administrador de un país. Bueno, el ciudadano se equivocó de cabo a rabo. Este es un proceso, Orlando, completamente catastrófico. Lo que estamos viviendo los ciudadanos en Ecuador y que sepa el mundo, es el terror a diario, secuestros, vacunas. Los emprendedores pequeños no, ni siquiera pueden abrir sus negocios. Esmeralda, que es mi tierra natal, han cerrado pero un montón de negocios. La gente está huyendo despavorida por las vacunas en los sectores urbanos marginales de Guayaquil, de Quevedo, de Los Ríos, en sectores inclusive de Sierra Centro, Sierra Sur, que antes no se veían estas cosas. Orlando, el país está en soletas, las carreteras no tienen mantenimiento, es decir, el presidente está completamente deslegitimado. Y una situación que tú planteabas hace un momento con respecto a la sucesión, si es que esto se da, la Corte, ¿sí? O más bien la Constitución de la República del Ecuador, ya ha estipulado cuál es el proceso de sucesión. O sea, aquí no hay que hacerse problema. Esta vía del juicio político, estimado Orlando, es la vía menos traumática que puede tener un país para eventualmente hacer a un lado a un gobernante que no está sintonizado con las demandas del pueblo. Mira lo que ha pasado en Perú. En Perú ha habido muertos. Estamos esperando que haya muertos en Ecuador también. Y si este señor posiblemente intente lanzar la muerte cruzada, yo sí creo que podría haber un estallido social tenaz. No por nosotros, Orlando, nuestros cargos están a disposición. Desde el primer día que asumimos el cargo, nosotros no tenemos ningún problema. Pero hay una demanda ciudadana de cambios, de transformación, una demanda ciudadana que está ahí, latente, a flor de piel. Si este señor no entiende esas demandas, si este señor no tiene una capacidad analítica de por lo menos sus últimos días salir bien de esta situación, obvio que va a haber una situación muy, muy grave aquí en el país, estimado Juan. Ya, entonces yo digo, si es que no